¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 4 Regional 21:01 en estos momentos para poder iniciar este nuevo Hoy por Hoy. Bueno, son momentos difíciles para muchísimos sectores en la República Argentina. Yo creo que la gran mayoría de los sectores, ¿no? Que lamentablemente vienen sufriendo muchos embates a través de planes de ajuste que se vienen llevando adelante sistemáticamente y bueno, que generan realmente mucha incertidumbre para lo que viene. Se replican diferentes sectores, digo, seguramente usted que está mirando del otro lado, que nos está siguiendo, sabe que la situación está realmente muy complicada, incluso para el día a día, para las familias, para poder llegar a fin de mes. Pero bueno, el gobierno va con un plan económico y va con un rumbo en donde parece que lo que trata de levantar la bandera de un déficit fiscal que no se negocia, entonces de esa manera trata de acortar los presupuestos de cada uno de los sectores que realmente se ven muy, pero muy afectados por este recorte de fondos que vienen sufriendo. Y son, bueno, lugares realmente muy sensibles para el futuro principalmente, pero también para la realidad del país. A ver, sabemos lo que pasa con los jubilados, sabemos qué pasa con las universidades, que dicho sea de paso, el Congreso acaba de aprobar la media sanción para un financiamiento de las universidades, que bueno, después eso va tomando también otro tinte político, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar un poco del tema. Lo que va pasando también, por ejemplo, con el Hospital Garrahan, con la salud, lo que pasa con la ciencia, que es algo que justamente vamos a tratar de tocar en el día de hoy. Pero son sectores que realmente se ven muy afectados por el recorte de presupuestos y fundamentalmente por el futuro de los trabajadores, de las familias que están en estos sectores. Me olvidaba del sector de discapacidad, mirá, ¿no? De tantas cosas y de tantos sectores que realmente son muy golpeados últimamente. Y me refiero justamente a esas realidades que vienen atravesando, ¿no? Porque los organismos terminan lamentablemente buscando la manera de algún lugar de poder hacerle frente a esa chica, y se achican desde un sector, desde el otro. Hay muchos profesionales que terminan siendo víctimas lamentablemente de esto, entonces buscan la salida hacia otro lugar, hacia el sector privado, hacia otro futuro, hacia otra experiencia, y hay algunos que resisten y que saben que, bueno, esta situación tratan de ponerle el pecho, de lucharla. Ustedes están viendo que en estos últimos días ha sido noticia también esta expedición en Mar del Plata que está realizando el CONICET. Bueno, fíjense, ¿no? Que a la respuesta muchas veces que viene por parte de un gobierno de no, si se quiere, apoyar a la ciencia por el futuro del país, bueno, los científicos en Argentina demuestran que a través de la ciencia se puede, ¿no? Y es una respuesta, me parece, también de alguna manera a esto que está pasando. Después, paralelamente, el gobierno anuncia una baja de retenciones al campo, que independientemente si está bien o está mal, no me quiero meter en ese debate, sin duda que es un gesto, ¿no? Desde dónde está parado, desde dónde está la órbita hoy o las prioridades que tiene el gobierno nacional. Y vamos a tratar de poder puntualizar el tema que hoy nos compete y que tiene que ver con el futuro de la ciencia en la República Argentina a través de lo que está pasando en el CONICET, ¿no? Que hoy incluso también se estuvieron realizando diferentes actividades, hubo en muchísimas ciudades, por supuesto también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movilizaciones, concentraciones para tratar de pedir de alguna manera que sean escuchados, algo que lamentablemente en este último tiempo no lo vienen consiguiendo, pero bueno, es un poco para entender de qué se trata, qué está pasando con el CONICET, ¿no? Hoy que de alguna manera, insisto, con esta expedición y este trabajo magnífico que están realizando en Mar del Plata, vuelve a ponerse dentro de la órbita de decir, che, mirá cómo están trabajando los científicos, mirá lo que es este aporte muchas veces a la ciencia, al futuro de la República Argentina y muchas veces lo poco valorado que es. Bueno, ¿qué está pasando? Es un poco lo que queremos tratar de lograr hoy y que seguramente vamos a ir tratando de analizar en la charla que vamos a tener. Vamos a recibirla a Marianela Escoco, ella es doctora en historia, es historiadora, es docente, investigadora, y por supuesto parte del CONICET, y es muy interesante poder charlar con ella para, bueno, hacer este análisis, ¿no? que seguramente vamos a hacer en el transcurso del programa. Doctora, es un gusto, gracias por el contacto con nosotros, bienvenida. Buen día, buenas noches, el gusto es mío, gracias. Por favor. Bueno, primero lo que le quiero preguntar, quiero ir un poco por el ámbito personal, doctora. ¿Cómo arranca su experiencia? ¿Cómo llega al CONICET y cuál es el rol, por ejemplo, que hoy está ocupando? Bueno, yo pasé por el proceso que todos y todas quienes ingresamos a carrera generalmente transitamos, que es primero presentar a un concurso para beca doctoral
esa beca dura 5 años y precisamente como lo indica su nombre, es un financiamiento para formarte en una investigación doctoral. Se concluye cuando esta investigación también concluye y nos doctoramos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la posibilidad de acceder a una beca postdoctoral que dura 3 años y que está pensada precisamente para que terminemos nuestra formación y podamos luego ingresar a carrera de investigador en CONICET, ¿no? Y finalmente nos presentamos al concurso de carrera de investigador de CONICET, donde, bueno, somos seleccionados una determinada cantidad de personas y ingresamos al organismo, ¿no? Yo transité todos esos años de becaria y hace alrededor de un poco más de 2 años que ingresé como investigadora en la planta, lo que sería la planta permanente de CONICET, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿qué la motivó, por ejemplo, a dedicarse a la investigación científica en la Argentina? Bueno, yo siento una pasión muy grande por lo que hago, me gusta muchísimo también la docencia, pero a partir de ingresar a la universidad, sobre todo, por eso también decimos que nuestros reclamos y nuestro trabajo está tan relacionado con la universidad, porque en la universidad también formamos investigadores, ¿no? Claro. Y a partir de, bueno, conocer cómo se trabajaba, en este caso en la carrera de historia, me acerqué con, bueno, la intención de conocer más. La verdad que no me imaginaba cuando era estudiante que iba a terminar siendo investigadora, pero frente a eso y al apoyo de muchos docentes y compañeros también que nos incentivaron para seguir de alguna manera este camino de la investigación, bueno, es que ingresé, me dediqué a esto y la verdad que en ese sentido muy feliz de poder hacerlo y de poder hacerlo en mi país y desde un organismo financiado por el Estado. Total. ¿En algún momento de esta trayectoria se imaginó esta situación que podría estar pasando en CONICET? Y rápidamente ahí la pregunta es, bueno, vamos a describir un poco desde su lugar qué es lo que está pasando en CONICET y cuál es la situación que están atravesando hoy. Bueno, lamentablemente nos venimos imaginando escenarios de esta magnitud, quizás no tanto, pero sí ya con el periodo del gobierno de Macri hubo un recorte en CONICET, donde también allí hicimos experiencias de lucha, que de alguna manera insistimos en que la organización y la lucha pararon de alguna forma los recortes en CONICET. Creemos que ahora también, aunque está siendo mucho más terrible. La situación que estamos viviendo hoy en día no tiene realmente parangón, digamos. El otro día me preguntaban históricamente cuándo podríamos compararlo y decimos que incluso con los años 90 esto es más grave, ¿no? Mirá. Porque en los años 90, si bien estaba cerrada la carrera, el ingreso a la carrera de investigador, lo que sucedía era que cuando se generaba una vacante, ya sea por renuncia o por despidos o por jubilaciones, bueno, esa vacante se reemplazaba, ¿no? Entonces, de alguna manera se mantenía la planta estable de investigador de CONICET. Lo que está pasando ahora es que hubo más de 1.500 bajas en todo el organismo, en lo que va de este gobierno, 1 año y medio de gobierno, ¿no? Y no hubo ningún ingreso, ¿no? Entonces, allí hay una faltante de personal, estamos hablando de los y las investigadoras. Luego también hay que decirlo que al haber un recorte de becas, y como las becas también van terminando, lo que se renueva al no ser la misma cantidad, también allí hay una suerte de despidos encubiertos, decimos, ¿no? Claro. Por lo tanto, a diferencia de los últimos 20 años, donde el organismo venía creciendo con un plan sostenido desde el Estado, de que no solo crezca la planta, porque que haya más trabajadores quiere decir que hay más investigaciones, más equipos, más ciencia, ¿no? Bueno, frente a eso, lo que estamos viviendo hoy es un retroceso terrible en cuanto a la cantidad de investigadores e investigadoras, becarios y becarios, pero también y sobre todo el financiamiento que está completamente paralizado, no hay financiamiento para proyectos, los proyectos que están vigentes, algunos no pueden continuar, otros continuamos con lo que más o menos podemos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con los recursos humanos sobre todo, pero realmente está siendo muy difícil trabajar hoy en CONICET, ¿no? ¿Cuáles son las áreas o líneas que a lo mejor están siendo más afectadas, doctora? ¿Hay alguna en particular o la realidad es que en general todo realmente está muy complicado? La realidad es que el recorte es para todos
Sí es verdad que hay algunas áreas que necesitan mayor insumos, por ejemplo, algunos de ellos son importados, lo cual está haciendo casi imposible comprarlos y Claro. conseguirlos, ¿no? Entonces hay áreas que tienen que ver con, sobre todo con los laboratorios, ¿no? Que están siendo mucho más afectadas. Y luego lo que está sucediendo, que esto es relativamente novedoso, es que hace más o menos un mes el directorio de CONICET lanzó una nueva convocatoria a becas, donde lo que hizo fue otorgar temas priorizados, le llaman eso, y decir que el 70% de las becas van a ir a esos temas. Por lo tanto, quienes no entran en esos temas, bueno, tienen muy pocas posibilidades realmente de acceder a una beca. ¿Y a qué se refiere con temas priorizados? Exacto, ahí iba, ¿no? A ver. En primer lugar, lo que el gobierno impulsó tiene que ver con los temas que están relacionados con lo que nosotros denominamos el extractivismo. ¿Qué es esto? Minería, hidrocarburos y agronegocios, ¿no? Aquellos sectores de la economía del país que el gobierno considera que son emergentes, para decirlo de alguna manera. Luego, hay algunos otros temas menos, digamos, de agenda, como pueden ser de agenda en las cuestiones económicas, ¿no? Pero que son también, por supuesto, muy importantes, como son la desigualdad, la pobreza, algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo y demás. Pero quedan afuera un montón de otras ciencias que además el Estado y CONICET vienen financiando, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con las ciencias sociales y humanas, como la historia, la literatura, la filosofía, pero también, y me quiero detener en esto, por ejemplo, las ciencias biológicas, ¿no? ¿Y por qué digo que me quiero detener en esto? Porque como vos comentabas, hoy está siendo muy popular el streaming de CONICET, que está investigando, analizando el fondo marino argentino, ¿no? Y ese tema no está dentro de los temas priorizados. Incluso una de las investigadoras, una de las becarias que integran ese equipo, está hoy finalizando su beca doctoral, y la posibilidad de acceder a una beca postdoctoral es prácticamente nula porque ese tema no está siendo priorizado por CONICET, ¿no? Para que la sociedad entienda la gravedad de esta selección, de esta injerencia que hubo en los temas. Total. Doctora, ¿y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, la falta de becarios o de personal de apoyo de alguna manera que hoy tendría el organismo? Es fundamental porque, como decimos, ante la faltante de recursos y de presupuesto, quienes cubrimos esa faltante somos los y las trabajadoras, ¿no? Claro. Entonces, que además de faltar recursos, falten también personas para integrar los equipos de investigación, es fundamental. Nosotros siempre decimos en CONICET, no sobra nadie. Por el contrario, somos una planta relativamente pequeña al lado de otros organismos del Estado. Eso, lo que quiero decir es que realmente CONICET no le hace un daño al déficit fiscal como dice el gobierno, sino que por el contrario necesitaría mucha más planta. De hecho, necesitaríamos que seamos muchos más. Es un reclamo que incluso es histórico, ¿no? Y que se agrava, por supuesto, con esta situación. Todos trabajamos en equipo y cuando falta una persona, esos equipos ya se ven muy perjudicados. Por supuesto, si falta más de una persona, ¿no? Total. Por lo tanto, es fundamental que exista una continuidad, porque además, como a mí me gusta decir, son personas que el Estado ha formado, en primer lugar, a través de las universidades públicas que todos y todas transitamos, y en segundo lugar, a través del sistema de becas de CONICET. El Estado ha invertido en nuestra formación y ahora de repente nos dice que lo que hacemos ya no sirve, ¿no? Claro. Lo cual creo que para pensar un país en serio, eso es un problema. Doctora, recién hablaba un poco de la situación y cómo fue pasando con el paso de los años. ¿Esto usted lo asocia por ahí a lo mejor ideológicamente, esa postura que a lo mejor tiene el gobierno? Nombró el gobierno de Macri, lo que pasaba por ejemplo en los años 90 también. ¿Puede ser una postura ideológica o simplemente, realmente a lo mejor, ya más allá de la ideología, las personas realmente o los funcionarios que llegan al poder de turno a lo mejor no tienen tanto interés, ¿no?, en el futuro científico del país? No, nosotros estamos convencidos que es una cuestión ideológica, por eso digo esto de que, sí, de que en realidad no afecta al déficit fiscal, de que desfinanciar CONICET en realidad tiene que ver con desfinanciar todo aquello que
genere un pensamiento crítico, ¿no? Claro, Por eso también el desfinanciamiento a las universidades nacionales. Y por eso también el ataque específico a las ciencias sociales, que somos aquellas que ayudamos a pensar, para decirlo de alguna manera, los problemas actuales e históricos que tenemos como sociedad. Creemos que allí hay una intencionalidad directa de, bueno, esto, de financiar a todo aquello que abone a la construcción de un conocimiento crítico y que, por supuesto, sirva a las generaciones futuras. Nos parece que es fundamental decirlo así, porque debemos insistir, y yo insisto mucho con esto de que no es un problema de plata. Como vos decías en tu introducción, si fuera un problema de plata no habrían sacado las retenciones al campo, ¿no? Y sin entrar, como vos decías, en la discusión de si sí, por supuesto. Son apropiadas o no, ¿no? Pero efectivamente es un ingreso que tenía el Estado que ahora va a dejar de tenerlo o que va a verlo más reducido, para decirlo de alguna manera. Bueno, si el problema fuera el déficit fiscal, entonces no tomarían esa medida, ¿no? Como otras que han tomado, como dejar de cobrarle impuesto a grandes empresas y a grandes corporaciones. Entonces, el problema no es el déficit fiscal, el problema es a quién el Estado quiere cobrarle impuestos y otorgarle derechos, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos que hacer una ciencia desde el Estado, así como una educación pública, es otorgarle derechos a la sociedad y garantizarles posibilidades de crear condiciones de vida diferentes, ¿no? Entonces, me parece que la discusión no es fiscal, la discusión no es económica, sino que es ideológica. Doctora, ¿qué significa hoy, por ejemplo, ser investigadora del CONICET en términos salariales principalmente, ¿no? ¿Cómo se está transitando esa situación? Bueno, como decía, los salarios están prácticamente congelados, a la par que el presupuesto. Hemos perdido más del 30% de nuestra capacidad adquisitiva, igual que las universidades nacionales, lo que genera además que haya una gran fuga, como le suelen decir, una fuga de cerebros. Claro. Muchos compañeros y compañeras que se van a trabajar al sector privado y también al exterior, porque ya no pueden subsistir con un salario de investigador de CONICET, ¿no? A pesar de los años de formación, de la gran, capacitación que hemos tenido, bueno, los salarios de CONICET hoy en día están justos, digamos, para cobrar una canasta básica, ¿no? Y muchos y muchas, por supuesto, quienes tienen familia, quienes tienen que sostener diversas situaciones, no pueden realmente subsistir con estos salarios, por lo que están optando, o bueno, optar no sería la palabra, por los que no les queda otra que ir a trabajar a otros lugares en los cuales, bueno, el Estado pierde recursos muy importantes. O sea, no tienen actualización directamente de acuerdo, por ejemplo, a la inflación, actualizaciones salariales, o sea, directamente se congeló el presupuesto y eso se congela también, me imagino que las partidas salariales, ¿esto es así? Sí, es así. De hecho, tuvimos una propuesta salarial que ATE rechazó de aumento del 1%. Mensual hasta llegar a noviembre, con además la oferta de un bono no remunerativo, lo que quiere decir que ese bono no impacta en nuestra jubilación, no impacta en nuestro aguinaldo, es decir, es por única vez una suma fija y irrisoria realmente. Por lo tanto, nosotros decimos, si bien el discurso es que no hay inflación, la realidad es que la inflación continúa, además de la gran devaluación que se dio, ¿no?, en diciembre de 2023, donde allí sufrimos la gran pérdida del poder adquisitivo y no pudimos recuperarlo. Pero además de eso, la inflación continúa y, bueno, la oferta del 1% mensual realmente es irrisoria y bueno, desde ATE la hemos rechazado. Sin embargo, este gobierno hizo oídos sordos a eso y igualmente dio esta suerte de aumento, cerró la paritaria, digamos, de esta manera. Doctora, muchas veces, principalmente, ¿no?, a través de las redes sociales hoy, que lamentablemente son una cloaca en algún sentido, ¿no? Y hablando muchas veces de lo que generan, de los mensajes que por ahí a lo mejor tratan de pregonar desde algún sector, muchas veces también ocurre que hay personas que a lo mejor no se meten de lleno dentro del panorama de la información para, por ejemplo, bueno, es lo que tratamos de buscar un poco en el programa, ¿no?, de puntualizar verdaderamente y de contar cuál es la situación y qué es lo que realmente están pasando cada uno de los trabajadores, por ejemplo, del CONICET. Pero, por ejemplo, pasa que hay un mensaje del otro lado que a lo mejor se quiere imponer de
desprestigiar a lo mejor el organismo, desprestigiar a lo mejor la ciencia para el futuro de una Argentina, para el futuro de los países fundamentalmente, que no es el modelo, por ejemplo, de otros tantos países que sí aportan y apoyan muchísimo el sistema científico de cada uno de ellos. La pregunta sería, ¿por qué es importante sostener para esas personas, para explicarle, por ejemplo, a alguien que a lo mejor no lo sabe, ¿por qué es importante sostener el sistema científico en la Argentina? Bueno, es muy importante sostener el sistema científico público en Argentina porque hacemos ciencia, en primer lugar, para la población. Bien. Cualquier empresa, cualquier corporación que esté interesado en financiar una investigación científica no va a ser para la población, para cumplir necesidades, ¿no? Sino que va a ser para obtener ganancias, que es el fin de las empresas, ¿no? Entonces, todo aquello que no genere un margen de ganancia no va a ser financiado por otra organización que no sea el Estado. Claro. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las vacunas, ¿no? A ver. Una vacuna para una enfermedad que tenga un porcentaje mínimo de la población no va a ser rentable para el mercado, por lo tanto no va a ser financiada por las farmacéuticas. Pero es importante que aunque haya 2 personas con esa enfermedad, exista esa vacuna, ¿no? Claro. Y lo mismo para pensar la cura a ciertas enfermedades que tampoco quizás a veces son masivas, pero que existen, ¿no? Como para situarlo en un problema de salud. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pensarnos como sociedad, con poder pensar soluciones a los problemas que tenemos. ¿Quién va a investigar sobre, por ejemplo, alternativas a los programas de seguridad, ¿no? Alternativas a los problemas de la pobreza, del trabajo. No lo va a hacer una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el Estado con trabajadores argentinos y argentinas preocupados por esas problemáticas. Vuelvo a insistir con el streaming del Fondo del Mar que hoy nos está maravillando. ¿Qué nos permite ese streaming? Como dicen los propios investigadores que lo están realizando, ¿no? Bueno, conocer, saber, descubrir lo que existe en el fondo de nuestro mar. ¿Para qué? Para defenderlo. Porque también sabemos que vamos a tener que defender ese hermoso y maravilloso mar y esa diversidad que tenemos de exploraciones, por ejemplo, petroleras que se están planteando hoy este gobierno, ¿no? Y ese streaming, ¿qué sirve? ¿Solo para ver lo maravilloso, lo bello, porque es muy bello, de esa fauna? No, también sirve, por ejemplo, para buscar una cura al cáncer. Una de las investigadoras de este proyecto está, por ejemplo, trabajando con la baba de un caracol que se encuentra en esas profundidades marinas, que puede ser mucho más eficiente como cura al cáncer que todo lo que se probó hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso esto, claro, porque totalmente. No, yo creo que la fauna hay que preservarla porque sí, ¿no? Porque existe, porque es nuestra y porque es maravillosa, pero también porque la naturaleza nos ha dado históricamente herramientas para construir opciones, digamos, desde esto, medicamentos, cura enfermedades, pero también para construir la vida que llevamos adelante, ¿no? Los artefactos que hoy tenemos en nuestra casa que permiten que vos y yo estemos hablando a través de una conexión, también se obtienen de la naturaleza. Y esa obtención tiene que ser responsable y esa obtención tiene que abandonar la idea del mercado y de la ganancia para que podamos realmente llevarla a cabo de manera que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de nuestro planeta, de nuestra naturaleza y de la vida en sociedad que hemos construido, ¿no? Para todo eso y mucho más, como decía una propaganda, ¿no? Sirve CONICET. Exacto. ¿Qué le pasa, doctora, cuando, por ejemplo, escucha críticas o escucha infundadas de alguna manera, la poca intelectualidad que hay también del otro lado para querer debatir y a lo mejor tratar de imponer una idea en contra, por ejemplo, de un organismo científico? ¿Qué le pasa a usted, por ejemplo, en esa situación? Bueno, yo creo que hay mucho desconocimiento, que en todo caso nuestra tarea es poder divulgar, visualizar lo que hacemos, pero también creo que hay una suerte de potestad de poder hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo siempre digo, yo no soy médica, yo no sé exactamente la función que cumplen los médicos en el Garrahan, pero sé que salvan vidas. Y para mí es suficiente, ¿no? Yo entiendo que no todos y todas podemos conocer lo que hacen otros y otras trabajadores. Muchas veces no sabemos lo importante que es vialidad.
¿no? Para que podamos circular por la ruta. Y no tenemos a lo mejor que conocer lo que hace Vialidad para saber qué nos hace circular más seguramente en las rutas o en las ciudades, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser un poco más humilde a veces cuando hacemos algunos comentarios y empezar a pensar que lo que está del otro lado es un trabajador, una trabajadora que se formó para eso, en cualquiera de las áreas del Estado, ¿no? A mí me parece que nos hemos olvidado ese lazo tan importante que tenemos los trabajadores del Estado con la sociedad. No tendría ningún sentido ser trabajador del Estado si no fuera para poder ayudar a que esta sociedad funcione de la mejor manera posible, ¿no? Y muchas veces se descarga la impotencia o la bronca que hay frente a algunas dirigencias contra los y las trabajadoras. Por eso siempre decimos que nosotros trabajamos para el Estado, para la gente y no para los gobiernos. Y que por eso nuestro trabajo tiene que tener continuidad y por eso hay trabajos donde no se puede renovar la planta con cada gobierno de turno, ¿no? Creemos que hay que escuchar más, hay que tener un poquito más de humildad y empezar a pensar que para que esta sociedad funcione es necesario que muchísimas personas estén realizando diversos trabajos que es imposible que todos conozcamos en profundidad y que por tanto si no los conocemos a veces no hay que opinar, sino preguntar, porque todos y todas estamos acá para también comentar lo que hacemos, divulgarlo en la medida de lo posible, aunque no tengamos las herramientas y los grandes medios como tiene el poder económico o el poder financiero, pero estamos intentando trazar un diálogo que creo que de todas formas existe. Creo que hay una campaña mediática en contra de la ciencia y la educación pública, pero aún así la gente valora nuestro trabajo y eso está claro cuando el streaming del Fondo del Mar de CONICET, y vuelvo, insisto con esto, pero tiene más visualizaciones que cualquier otro streaming en este momento y en este horario, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reconocimiento de la gente que valora ese trabajo que hacemos y que realmente para mí fue muy gratificante esta noticia del interés que surgió en la población por este streaming y que seguramente si pudiéramos acercar de alguna manera nuestros otros temas de investigación también surgiría. Uh-huh. Hoy hubo movilizaciones en muchas ciudades, ¿no? de la Argentina, bueno, Rosario incluso también fue sede de alguna de ellas. ¿Cómo se vivió esta jornada de protesta, doctora? Bueno, por suerte, realmente, por suerte no, por organización, realmente ha sido una jornada muy importante en todo el país, en más de 16 ciudades estuvimos haciendo esta jornada nacional de lucha de CONICET, y acá en Rosario le hicimos también en conjunto con COBAT y los docentes universitarios, pidiendo por lo que también comentabas al principio, que era la aprobación de la ley del presupuesto universitario, que igualmente ahora tenemos que redoblar porque, bueno, como ya sabemos, el presidente dijo que le iba a vetar, como ya hizo también con el aumento de los jubilados, por lo tanto tenemos que continuar en esa lucha, pero creemos que, como digo, hoy estuvimos en Córdoba en Corrientes y Pellegrini haciendo una suerte de semaforazo cuando cortaba el semáforo sin interrumpir el tránsito y recibimos mucho apoyo, muchos bocinazos, mucha gente que nos decía fuerza, hay que luchar. Creemos que ese es el camino, que a veces es difícil, que además de todo lo que hacemos, muchos y muchas tienen que estar buscando otros trabajos para completar el salario que no alcanza, como decíamos antes. Entonces muchas veces la organización es difícil, la divulgación es difícil, pero creemos que es el camino y que de esta forma vamos a lograr de alguna manera por lo menos parar este ajuste y poder, bueno, juntar fuerzas para reconstruirnos cuando esto pase, para decirlo de alguna manera. ¿Se siente ese apoyo en la calle? Por ejemplo, hoy decías, muchos que van pasando, tocan bocina, ¿se siente el apoyo muchas veces de la ciudadanía, del público de a pie? Sí, realmente sentimos mucho el apoyo, lo sentimos también con ustedes, con los medios, que cada actividad que hacemos realmente nos llama mucho. Eso quiere decir que hay una audiencia que está dispuesta a escuchar estos temas, ¿no? Porque si no tampoco sería de interés mediático. Por lo tanto, creemos que sí, creemos que hay un apoyo. Luego estarán quienes no convenceremos nunca quizás, pero igual les invitamos a escucharnos, como decía antes,
Me parece que sí, que la universidad, la ciencia pública, como otros también organismos del Estado, tienen ese apoyo porque lo hemos hecho con mucha seriedad, con mucha capacidad, y creo que somos ejemplo en el mundo. Esto a mí también me gusta decirlo, ¿no? El CONICET es el mejor organismo de ciencia de América Latina, ¿no? Incluso compite con países europeos que, por supuesto, sabemos tienen mucho más presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Por eso viene una empresa norteamericana a hacer un análisis del fondo marino con investigadores argentinos, ¿no? Me parece que eso es, vuelvo siempre con esto porque la verdad que es realmente un orgullo, y es muy gráfico de la importancia que tenemos y que creo que la sociedad reconoce. Para ir cerrando, doctora, ¿qué medidas urgentes deberían tomarse para tratar de revertir esta situación? Bueno, en parte lo que venimos realizando, ¿no? Seguir organizándonos gremialmente para, bueno, poder avanzar o avanzar con nuestras demandas, ¿no? Ahora, precisamente hoy nos reuníamos porque se reunía el directorio de CONICET y hemos tenido la noticia de que lo que estamos pidiendo en este caso, que es que se otorguen los resultados para los ingresos de carrera, ha sido pospuesto una semana más. Es decir, nos acaban de anunciar, esto es fresco, que va a ser el 14 de agosto. Por lo tanto, seguramente el 14 de agosto estaremos allí otra vez reclamando, por lo menos en el Polo Científico de Buenos Aires, que es donde se reúne el directorio, para que efectivamente den estos ingresos y luego para que den las garantías de que se hagan efectivos, ¿no? Y así, paso a paso, intentando sostener lo que viene teniendo o lo que debería tener continuidad, en este caso en CONICET. En universidad también, por supuesto, seguir de cerca lo que tiene que ver con la ley de presupuesto universitario, como decía antes, ver si efectivamente el presidente la veta. Bueno, cuando se vuelva a tratar en el Congreso, ir a reclamar allí que sea rectificada y que salga efectivamente esta ley de financiamiento universitario. Nos organizamos con paros, hoy y mañana estamos con paro en ATE-CONICET, la semana que viene un paro de las universidades nacionales de semana completa, donde pedimos también a los estudiantes que nos apoyen en este reclamo, que lo hacemos fundamentalmente por ellos, porque la educación pública no tendría sentido sin ellos y ellas, y por eso, bueno, creemos que cuanto más sectores estemos unidos en esta batalla, en esta lucha, más van a ser las respuestas que vamos a conseguir. ¿Qué riesgos tendría, por ejemplo, la Argentina si se continúa con este vaciamiento del sistema científico? Los riesgos son los que tenemos por vivir en este país, digamos, con cosas que tienen que ver con que ya no haya, por ejemplo, control de calidad, cosas que, por ejemplo, hace el INTI, que también está siendo desmantelado, que no haya controles en las rutas, como está sucediendo, no solo por la falta de obra pública, sino por el desmantelamiento de vialidad. Todo eso genera accidentes y muertes, ¿no? Y en CONICET pasa más o menos lo mismo, esto que decíamos, que ya no haya financiamiento para vacunas y para cura de enfermedades, que ya no haya financiamiento para pensar los problemas que necesitamos resolver, como el problema de la inseguridad, como el problema de la pobreza, lo cual va a agravar a esos problemas muy rápidamente, porque a veces pensamos que es a largo plazo y que no lo vamos a ver. No, creemos que ya lo estamos viendo, cómo esos problemas se están agravando y cómo no hay soluciones innovadoras para buscar a esos problemas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, más allá de la defensa entonces de los puestos de trabajo, que también consideramos importantes, creemos que tenemos que defender al organismo para poder seguir pensando en un futuro soberano, donde podamos tener una ciencia desde el Estado que nos permita pensar salidas y futuros posibles y diferentes, ¿no? Que no hay una única alternativa y que tenemos que buscar esas alternativas para poder mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos este país. Doctora, por último, ahora sí, lo del streaming sin duda se ha generado el interés de muchísimas personas, pero me imagino, y en la charla recién me imaginaba, el interés también de muchísimos jóvenes, ¿no? Decir, che, bueno, mirá vos cómo es esto, qué lindo poder estudiar esto, cómo se hace. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes que a lo mejor tienen esa intención de dedicarse
al mundo científico y de seguramente no formarse en la República Argentina. Y hoy en esta situación que está viendo, que a lo mejor posiblemente le puede llegar a generar una duda, ¿qué mensaje se le da a esos jóvenes? Que sigamos insistiendo, que tenemos historia, tradición de educación y ciencia de calidad, y que está también en nosotros y nosotras y en esos jóvenes poder continuar con esa tradición y con esa historia de educación de calidad y de ciencia de calidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros y nosotras desde nuestros lugares quienes luchemos por eso? Y que cuantos más seamos interesados en hacer ciencia en nuestro país, seguramente más rápidamente vamos a poder revertir esta situación para que esos jóvenes mañana tengan acceso a becas y luego puedan realizar una carrera como investigadores e investigadoras en CONICET en nuestro país y desde el Estado. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias por este momento que ha tenido con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo muy grande. La doctora Marianela Escoco es científica de CONICET, historiadora, investigadora, ha tenido realmente una trayectoria muy importante y siempre es interesante escuchar desde este punto de vista lo que está pasando, porque obviamente las noticias está dentro del panorama de la agenda informativa, pero claro, muchas veces no nos detenemos a poder escuchar a los científicos, a las experiencias, qué es lo que está pasando para entender de cerca cuál es la situación, por qué está pasando esto y bueno, hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede escalar esta problemática. Por eso ha sido siempre muy interesante poder escucharla a Marianela Escoco y por supuesto, ¿no?, tener en cuenta este tipo de análisis para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y por supuesto tratar de rogar de alguna manera porque esta situación se pueda llegar a normalizar y que empecemos a tener nuevamente un mundo científico y fundamentalmente desde el aspecto argentino que esté a la altura de las circunstancias. Hacemos una pequeña pausa y venimos. Dale. Este 4 de septiembre, Canal 4 Regional rinde homenaje al padre Jorge Luis Soldani a 92 años de su natalicio. Un recorrido por el archivo, con testimonios y entrevistas de quienes compartieron su camino, la historia de un hombre que dejó una huella imborrable en su comunidad. Homenaje al padre Jorge Luis Soldani. Jueves 4 de septiembre, 21 horas, por Canal 4 Regional. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Todos los jueves te invitamos a conectar con lo más profundo de nuestra identidad, con Alma de Pueblo, historias, música y tradiciones que nos emocionan. Con Alma de Pueblo, con la conducción de Gliana de Gasperi y Mariano Galán. Jueves 21 a 30 horas por la pantalla de Canal 4 Regional.
Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Bueno, es un poco de lo que quisimos hablar, ¿no? También dentro de este panorama de situación que está viviendo distintos sectores. Hoy el CONICET sin dudas que está reflejando una situación angustiante por todo lo que explicaba Marianela Escoco hace un ratito, por los trabajadores, fundamentalmente, obviamente, por las familias que dependen de ese trabajo, pero también de las políticas científicas que lamentablemente no están llevando adelante ese curso que realmente se necesita para poder, de alguna manera, bueno, buscar un rumbo dentro del futuro de las investigaciones que hoy el CONICET está llevando adelante. Sin duda es que lo que ha generado el streaming de Mar del Plata con esta expedición maravillosa que se está llevando adelante es de alguna manera, bueno, visibilizar el trabajo que se hace, porque es uno de los tantos trabajos, ¿no?, que hoy tiene el CONICET, es uno de los tantos proyectos que se trabaja para poder llevar adelante. Es un fiel reflejo de mostrar a la sociedad lo que se puede llegar a hacer en materia científica. Y lo que decía recién Marianela Escoco, no es un dato menor que hoy CONICET está posicionado como un organismo científico de lo más grande que existe en Latinoamérica y que está a la par de diferentes potencias del mundo donde tienen otro tipo de presupuestos también, ¿no?, que realmente apoyan a la ciencia y al mundo científico. Desconocer eso verdaderamente es de necio, no es una cuestión de creencia. Desconocerlo sinceramente es de necio, es no pensar en que un organismo científico estatal es muy importante para el futuro del desarrollo del país, es muy importante. Después puede llegar a estar el debate que puede llegar a ser algún funcionario político mediante, bueno, cuál es el tipo de rumbo, de panoramas, de trabajo que a lo mejor quiere sobre ese organismo. Y esas ópticas son distintas, puede haber debates, uno puede estar de acuerdo por el rumbo que lleva adelante, por el rumbo que lleva del otro lado. Ahora, de financiarlo, desprestigiarlo, patearlo en el piso como se está haciendo con otros sectores, me parece que es de un nivel, ya les diría que de ignorancia, ¿no?, porque creo que en todo el mundo no se ve lo que realmente está pasando en Argentina con un organismo científico. Eso me parece que es fundamental. El que a lo mejor tiene alguna opinión contraria, a lo mejor alguna opinión distinta a esto que nosotros venimos contando y que a lo mejor quisimos trasladar en el día de hoy, es importante que empiece a leer, que empiece a interiorizarse un poco más de cuál es el trabajo que se realiza en CONICET, de cómo es ese trabajo que realizan los científicos y cuál es la importancia, que un poco lo quisimos reflejar acá. Pero a lo mejor se quedó con algunas dudas y quiere seguir buscando información y quiere seguir de alguna manera tratando de informarse a través de internet, de los portales, de lo que sea. Bueno, que lo hagan y que empiecen a conocer realmente cuál es el trabajo que se está realizando. Yo insisto en esto, para empezar a cerrar un poco también el tema. Más allá de las opiniones, más allá de lo que ocurre en la República Argentina con la grieta, si sirve o no sirve, creo que hay otro debate que hay que dar. No es solamente el sirve o no sirve. ¿Sirve? Sí. ¿No sirve de esta manera? Bueno, busquemos la vuelta a ver cómo hacemos. ¿Hay desmanejos, por ejemplo, en las partidas, por ejemplo, de discapacidad? Bueno, se encontraron irregularidades, excelente, que se investigue y que se modifique, pero no que se recorte, pero no que directamente se busque lastimar a aquellas personas que sí realmente tienen todo en condiciones o que verdaderamente hoy necesitan sí o sí una pensión de discapacidad, por ejemplo, para poder continuar con la calidad de vida de una persona. Lo mismo con las universidades.
Bueno, hay un montón de estudios, incluso también de informes que se hacen y que se realizan durante todos los años para poder contar dónde van esos fondos. Eso se hace, está a las vistas. ¿Cuál es ahora? ¿Cuál es el problema? Es un problema ideológico, que decía recién también Maranela. Bueno, me parece que es de un nivel realmente de ignorancia plantearlo de esa manera, porque realmente lo que se busca es destruir, no se busca construir. Y acá la idea es construir. Construir, ¿cómo se construye? Se construye con políticas que sean educativas, que dicho sea de paso después tenemos que escuchar a muchos políticos que dicen que los problemas en Argentina se solucionan con educación y después votan en contra de un financiamiento de las universidades. Hay de todo. Pero digo, es importante eso, buscar la manera de potenciar las políticas. Si no están de acuerdo, que se cambien, pero no que se destruya, que se construya. Después las ópticas y los debates se tienen que dar puertas adentro, la autocrítica se tiene que hacer puertas adentro, me parece perfecto, pero todo para de alguna manera empezar a construir, que es lo que realmente se necesita en este país, construir. ¿Qué pasa? No se construye porque siempre se busca destruir, y a partir de eso se genera la grieta en la cual vivimos hoy y una Argentina que lamentablemente termina también siendo golpeada, ¿no?, por esas discusiones que muchas veces no tienen ningún tipo de sentido de poder realizarlas, así que hoy, siglo XXI, realmente en el año donde estamos, la verdad que llama poderosamente la atención que se esté discutiendo este tipo de cosas con lo que está pasando principalmente, ¿no? Y no me quiero olvidar de los sectores que realmente han sido y que están siendo muy afectados, porque son muchísimos. Pero bueno, y buscamos la manera de poder trasladar estas inquietudes y trasladar un poco la información y la necesidad a través del programa para que si usted está del otro lado, tiene alguna duda y a lo mejor quiere interesarse un poco más con un interlocutor que realmente esté dispuesto y que verdaderamente tenga la explicación necesaria para poder evacuar todas sus dudas, lo pueda hacer en este espacio, ¿no? Es lo que tratamos de reflejar también en el día de hoy. Gracias Uriel Nazareno, el Pela querido, que siempre está con nosotros. Gracias Nicky Morelli con la producción del programa. Nosotros volvemos el próximo miércoles, como siempre, desde las 21 aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tenga linda semana.